A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Amigas y amigos, cordiales saludos para ustedes. Estamos nuevamente con el programa de Petróleo y Desarrollo y en esta vez vamos a analizar con el economista Fernando Mosquera el anuncio que ya formuló al país el señor presidente de la República y también la señora ministra de Finanzas sobre el plan económico para su periodo de gobierno. Eso lo vamos a decir en una primera parte. En una segunda nos vamos a referir a la explotación del gas del Golfo de Guayaquil, que nuevamente resultó un fracaso. Y finalmente vamos a reiterar en la invitación para el martes próximo de 9 a 12 del día, que vamos a presentar el libro que se titula El Yes al borde del abismo. Es un libro que corresponde a mi autoría y hemos hecho un análisis minucioso del tema del Yes. Y para la presentación de ese libro estará el economista Fernando Mosquera como ponente de los contenidos del libro. Gracias, estimado Fernando, por esa colaboración. También estará la asambleísta Cristina Reyes y la doctora Carmen Corral Ponce. Así que entremos en la materia, estimado Fernando. Hoy, ¿qué podemos nosotros explicar? Porque ya han habido también varios sectores que se han pronunciado sobre el plan de gobierno del economista Moreno, ya que es de conocimiento del país, y hay varios economistas que ya se han pronunciado sobre el tema, ¿no? Abelardo Pachano, Mauricio Pozo, Marco Flores, también Fausto Ortiz también, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Así que, querido Fernando. Gracias, Henry. Saludos. Felicitaciones primeramente por este libro que va a salir a la luz y un saludo muy afectuoso a ustedes, señores televidentes, en su programa de Economía y Petróleo. En esta semana, al comienzo de esta semana, el señor presidente de la República, en su alocución semanal, nos hizo extensivo la conformación, la determinación del plan económico que regirá en lo que resta de su mandato, que ya se ha consumido un poco más del 20%, casi llegando al 25%, es decir, para un 75% del mandato del licenciado Moreno. Él ampliamente manifestó que él podía determinar líneas gruesas del contenido de este plan económico. Así es. Por eso es que muchos analistas han manifestado que hay que definir muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Un programa económico, aparte de metas y objetivos, debe tener un cronograma de su ejecución, porque el señor presidente de la República puso en consideración de la sociedad ecuatoriana situaciones de corto, mediano y de largo plazo. Por lo tanto, en cierta medida debe indicarse cómo se van a ejecutar, porque hay algunos temas del plan económico que tienen que ser tramitados mediante ley de emergencia económica en la Asamblea Nacional. Así es. Otros simplemente con acuerdos ministeriales y otras cosas que necesariamente deben pasar por una reforma tributaria que van a determinar cuál es el alcance. Creo que hay que rescatar de la parte positiva
el total entendimiento que el anterior gobierno dejó dinamitada la economía ecuatoriana. Dejó en mal predicamento con obligaciones y contingentes muy complicados, y que eso al pueblo ecuatoriano le va a costar, nos va a costar sangre, sudor y lágrimas el ajuste económico. Y es así que el incrementar aranceles hasta el techo que permite los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sí va a encarecer la producción y el consumo nacional, y es hacerle pagar la crisis al consumidor. Esto va a hacer que las empresas vendan menos y por lo tanto no van a alcanzar a contribuir con los tributos que genera la venta y el consumo de estos productos. Así es. Por otro lado, el programa económico también tiene como parte positiva el que el Poder Ejecutivo se ha dado cuenta que está sobredimensionado el sector público. Ese recorte de varios ministerios, subsecretarías, empresas estatales, sectores descentralizados, va a dejar también a mucha gente sin empleo. Sí. Y este es uno de los problemas que tiene el país, pero creo yo que es el mal menor, el hecho de reducir el presupuesto general del Estado a una magnitud que la economía pueda atender sin entrar en mayor endeudamiento. Sobre el tema de endeudamiento, tanto la señora ministra de Finanzas y muchas personas que se han pronunciado al respecto, necesariamente va a continuar el nivel de endeudamiento porque no tiene la liquidez pertinente para los enormes compromisos que son el pago de burocracia y el pago de las obligaciones de una deuda que un tramo importante, especialmente con China, Tailandia y en convenios de preventa de petróleo, tienen tasas de interés muy altas y plazos muy cortos. Por lo tanto, creo yo que haciendo un balance habrá que ver qué sucede en la realidad con el plan económico, porque todavía mucha agua debe correr debajo del puente. Correcto. En materia petrolera, el gobierno no avanza mucho en algunos puntos que son demasiadamente influyentes en la economía, son demasiadamente incidentes, ¿no? Me refiero al tema de la exportación del crudo. El gobierno todavía no logra renegociar los contratos de venta del crudo con las empresas chinas, ¿no? Con Unipec y Petrochina. Entonces va pasando el tiempo y prácticamente allí no se avanza, y la gran cantidad de dinero está en la exportación del crudo, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que el gobierno va adeudando en el camino, ¿no? Lo segundo, tampoco nos dice el gobierno ni el señor ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, porque así mismo está estancado, el tema de la renegociación de las tarifas de los contratos, de esos contratos que en el gobierno de Correa los pasó de participación a prestación de servicios y que tienen tarifas exageradas, como hemos dicho reiteradamente en los programas de este importante medio de comunicación sobre petróleo y desarrollo. También el tema de la refinería del Pacífico no se dice nada. Hoy refinería de Manabí. Creo que eso, y como le he dicho yo en reiteradas ocasiones, no se va a concretar el 24 de mayo, ya no se concretó, porque la reforma tributaria siquiera le demora 60 días, ¿no es cierto? Ahora bien, en esta materia de reforma tributaria, ¿no? A ver, yo quiero ir paso por paso. El tema del anticipo del impuesto a la renta, ¿propone el presidente Moreno eliminarlo? Pienso que si es que esto viene en el proyecto de ley tributario, lo que va a generar es que las empresas tengan más liquidez. Yeah. Y por lo tanto, este sería el pedido. Entonces, ¿sí lo va a plantear? ¿Sí lo va a impulsar? Habrá que ver cómo viene el proyecto a la Asamblea sobre este tema. Porque eso es lo central. En el tema del impuesto a la salida de divisas, hay también una alternativa que dice de acuerdo a cómo esté la balanza de pagos. No ha sido muy claro, ¿no? Eso. Sí, de acuerdo a cómo esté la balanza de pagos, posiblemente se irá desmontando poco a poco, pero tampoco quedó definido.
No se han incluido temas trascendentales como la creación de mercados con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio en cuanto al comercio exterior, y también con nuestros vecinos Perú y Colombia, Chile, con quien también nosotros podemos sacar ventajas del intercambio comercial. Pero está hablando también de incentivos tributarios. ¿En dónde están los incentivos tributarios? Creo yo que el proyecto podrá venir en tanto en cuanto los ecuatorianos que tienen muchos recursos en el exterior. Se estima que ecuatorianos tienen más de 40.000 millones de dólares en entidades financieras del exterior y que la sacaron legalmente, es decir, pagando el impuesto a la salida de divisas. Pero como huyó ese capital, producto de que se iba a tramitar una ley contra el total del patrimonio que tenga una empresa o una persona, y también la malhadada ley de plusvalía. Y por lo tanto la gente dijo, no puedo vender la finca, no puedo vender la casa, no puedo vender el edificio. Saco el efectivo. Por lo menos saco el efectivo. El tema es que salió y no ha regresado en la magnitud de lo que salió. Luego de ese malhadado proyecto patrimonial y de la plusvalía, salieron solamente en esos pocos meses 3.600 millones de dólares de la economía ecuatoriana. Y ese es el problema de iliquidez que tiene la economía ecuatoriana. ¿Qué debería contener el proyecto de ley para poder retornar ese dinero? Debería existir lo que se pretende, una exención tributaria por el lapso de unos 5 años, y además, si es que ese dinero se va a reinvertir en el país, tampoco pague, en el caso de que tengan que remitirse utilidades al exterior, a cualquier empresa, pague el impuesto a la salida de divisas. Entonces, en ese sentido, veamos si es que estos incentivos tributarios hagan que esos recursos regresen, que la inversión extranjera directa venga al país, y al invertir en el país, ya no existiendo el impuesto a la salida de divisas, pueda darse el empleo que necesitan los ecuatorianos. Y ahí lo que vemos es que la pregunta es, ¿la gente tendrá la suficiente confianza política en el gobierno de Moreno, ¿no?, para traer sus capitales, ¿no? Porque el problema es que la gente, como lo dice con toda claridad, la gente de Alianza País sigue gobernando. Esa misma estructura de Alianza País estaba en el gobierno de Correa por 10 años, ¿no? Y es responsable directa de este daño terrible a la economía del país y a las instituciones públicas y privadas, ¿no es cierto? Como digo, gran parte de esa estructura política de Alianza País está con Moreno. Entonces la pregunta es, ¿la gente tendrá suficiente confianza para, con esa misma estructura política que sigue gobernando el país, va a traer el dinero para seguir invirtiendo en el Ecuador? Ese es un caso. El segundo, ya estamos de aquí a 9 meses, vamos a estar a 9 meses ya, para que se convocan elecciones, para elegir a concejales, miembros de junta, presidentes de junta, prefectos, alcaldes, ¿no? Y a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces le viene al presidente Moreno un año político de aquí a pocos meses, ¿no? Todo esto contribuirá para que haya confianza en el Ecuador y la gente venga a invertir. Muy difícil, y por lo tanto el objetivo del plan, como no está definido un cronograma, puede tener serios inconvenientes. Claro. Es más, sobre la idea que tú acabas de manifestar, Henry, de que siguen gobernando los mismos, Gracias. Habiendo la declaración del presidente de la República que van a reducir ministerios, asesores, subsecretarías, etcétera, muchas de esas personas, aparte de quedarse sin empleo, políticamente pueden convertirse en contrarios del propio régimen. Y eso le va a afectar todavía mucho más. Claro. Ahora, estas personas que se van a quedar en el desempleo, ministros, subsecretarios, asesores, ellos en última instancia han ganado mucho dinero, 6, 7 mil dólares, ¿no? Es decir, ellos tienen ahora buenas casas, buenos carros, ¿no? Me imagino que este negocio, ¿no?, ese tipo de inversiones. Ellos no van a ser afectados porque pierdan el empleo, porque con todo el dinero que han ganado, sin duda alguna se dedicarán a la actividad privada. Ahora, que ellos sean exitosos en la actividad privada es otra cosa. Es otra cosa, porque no fueron empresarios privados, ¿no es cierto?
Y adicionalmente, estado deprimiendo la demanda, las medidas que se han tomado, cualquier tipo de negocio tampoco hoy es la alternativa. Así es. Porque tú inviertes, haces un crédito, vendes un bien para ponerte una empresa privada, pero no tienes la demanda pertinente para poder tener los ingresos y poder solucionar un rol de pagos y un costo de producción. Así es. Por ejemplo, la superintendencia de territorio. Esa es una superintendencia que se la debería eliminar, porque esa es un estado sobre el otro, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados. Y muchos dicen que incluso tiene principios de inconstitucionalidad ese tema. Exacto. Por ejemplo, esa superintendencia, el señor Corcho Cordero, ya debería irse a su casa, pues, ¿no? O sea, él ya no aporta nada en esa superintendencia. Y no tiene razón de ser, y no si tiene hay los razón municipios. De ser. Claro, hay los municipios. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos un pedido público al señor presidente Moreno que suprima, que envíe una reforma de ley al Código Territorial, así porque así se llama ese código. Y el Consejo de Participación Ciudadana podría terminar sus funciones y el Ejecutivo eliminar ese costo administrativo que es muy caro. Exacto. Hay otra superintendencia, esa superintendencia del poder del mercado. ¿Qué hace esa superintendencia del poder del mercado si hay una superintendencia de compañías, ¿no? Esta superintendencia del poder del mercado también debería ser eliminada. Señores, no hacen nada ahí, ¿ya? Entonces, no lo hicieron ni siquiera en el gobierno de Correa, menos ahora. Entonces, por ejemplo, esa superintendencia debería ser suprimida. Pero analicemos globalmente el tema. El anterior gobierno, con el propósito de controlar casi todo en el país, creó estos tipos de organismos para persecución política. Así es. Para quien no estaba bajo su tesis podía ser multado, sancionado, etcétera. Y eso hizo que mucha inversión extranjera dijo, ¿para qué voy a ir a Ecuador si hay tanta policía política que me puede hacer daño? Así es. Y entonces el tema el economista Eduardo Valencia, él ha dado las cifras, ¿no?, de esa burocracia. Que son 38, 40 mil personas que se llevan alrededor de 2.800 millones de dólares. Es una tecnocracia. Es una tecnocracia. Es una burocracia pelucona, ¿no? Y cara. Y carísima, ¿no? Y que no aporta nada. Esa debería prescindir de ella, ¿no? Pero el modelo político del anterior gobierno es tener toda esa gente que incluso dicen, no me consta, que eran obligados incluso a veces a asistir a las famosas sabatinas y el apoyo, e incluso con parte de su propia remuneración. Yo no sé a dónde iba ese dinero. Sí, dentro de esa formación ideológica que tanto daño hizo al mundo, como esa de Stalin, ¿no?, esa de Cuba, ¿ya? Entonces, como fueron terriblemente controladores de la vida de las personas, ¿no?, se metieron en la vida de las personas. Así fue Stalin, así fueron los Castro en Cuba. Y así fue Hitler. Sí, así fue Hitler, que les controlaban a las personas las 24 horas del día. Y para controlarle a cada persona las 24 horas del día tenían que levantar todo un montaje del aparato estatal para lograr ese propósito. Entonces Correa hizo lo mismo en el Ecuador. Para controlar todo, incrustó en el Estado a toda una burocracia bajo esa consigna política, ¿no? Esa tecnocracia que le ha hecho tanto daño al país, ¿no? Esa debe sacarla el señor Moreno. Si la saca esa tecnocracia, entonces ahí un poco le va a dar aliento y confianza, sobre todo al inversionista, para que pueda, en el caso de los que exportaron los capitales, poderlos traer y poder invertir y desarrollar el aparato productivo. Pero el tema es de que la política es imagen, son símbolos, y esa imagen de Alianza País está ahí. Ese símbolo de Alianza País está en el gobierno, y eso no genera confianza. O sea, yo por ejemplo les tengo desconfianza a todos ellos, ¿no? Y no sé si así como pienso yo y siento yo, también sientan los demás, pero yo no les tengo confianza. Ay, señores, y dicho, vamos a tener que esperar 3 años a efectos de que el rumbo social, económico del país se componga, ¿no? En el tema, volviendo a los tributos, son 300 productos de arancel. 375 partidas. Que van a incrementar el arancel. En el Ecuador, la economía, los censos arrojan que, siempre han arrojado que casi el 90% de la población económicamente activa que está vinculada al trabajo están dedicados a las actividades de comercio y de servicios, ¿no? De manera que si le suben el arancel a esos 375 ¿van a vender menos? Y los van a cerrar. Así es. Hay almacenes en Quito que se están cerrando.
liquidación total, dice un almacén. Un almacén. En la Varios avenida, almacenes de centros comerciales, sí, en la calle. Exacto, pero yo he visto 2 almacenes que los voy a citar. Hay un almacén que está ubicado en la avenida 6 de diciembre y Orellana, frente a lo que antes era Inesel. Ahora se llaman otra cosa, estas instituciones del sector eléctrico. Allí hay una parada de la Ecovía. Frente a Transeléctrica. Exacto, entonces. frente a Transeléctrica. Hay un almacén bien grande, con ventanas bien grandes, ¿no? Con cortinas que vende ropa, etc. Liquidación total, dice. Y allí hay personas trabajando. Liquidación total lo va a cerrar. Hay otro almacén que ya lo cerraron, tanto en el primero y el segundo piso, que vendían alfombras y telas, en la avenida 10 de agosto, cerca de en la parada del Florón del trolebús, entre la Rumipamba y la avenida Atahualpa. Lo cerraron de manera total, tanto el primer piso como el segundo piso. Y así como estos 2 ejemplos, hay varios establecimientos comerciales que se están cerrando. Para la gente que transita por Quito, yo soy observadora de esa cosa, por Guayaquil, sí, o por cualquiera de las ciudades de nuestro país, hay una gran cantidad de almacenes, de locales que están en arriendo. Sí. Y no pueden arrendar. No están por más de que han bajado el valor de los arriendos, nadie se arriesga a poner un negocio porque sabe que no va a poder vender, que no hay demanda. Si una persona va por los centros comerciales, casi todos los almacenes tienen rebaja del 40 y 50%, y no hay ninguna persona que ingrese ni siquiera a preguntar en muchos casos. Eso debe ser una enorme preocupación que el presidente Moreno debe evaluar. Señor presidente Moreno, la política es símbolo, la política es imagen. Y cuando la persona tiene desconfianza en el símbolo y en la imagen, simplemente no desarrolla una acción de confianza para decir, sí, estamos en un ambiente de confianza que ahora sí podemos salir adelante. Eso no existe, eso no existe. Retornando al tema del plan económico, no se habló cosas tan importantes como la situación grave de la deuda del Estado al Banco Central. No se habló tampoco la enorme deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. Exacto. Sobre su situación, se dice que esta semana posiblemente va a haber una reunión del Consejo Directivo para poder determinar con la señora vicepresidenta de la República su real situación y ver qué medidas se toman. Es decir, que el programa quedó huérfano en situaciones importantes. Así es. Que la sociedad ecuatoriana necesita saber qué se va a hacer con su futuro. Claro, de entre las 2 instituciones que son claves, por ejemplo, el economista Abelardo Pachano y el foro que él integra, han dicho que, por ejemplo, es necesario impulsar la reforma, pero claro, eso es constitucional, para darle plena autonomía al Banco Central, ¿no es cierto? Claro, hay que cambiar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Sí, y también la Constitución. Y la Constitución por el asunto de la dependencia del Ejecutivo por parte de la autoridad monetaria. En el caso del IES, siguen las palabras causando ruido, las que dijo el secretario de la Política, Miguel Carvajal, que el IES está quebrado. Entonces, el próximo martes, que vamos a estar allí en la Asamblea Nacional, le vamos a decir, y tú vas a ver lo que yo menciono en el contenido del libro. Finalmente, estimado Fernando, tenemos el caso de la explotación del gas en el Golfo de Guayaquil. Y parece que, no es que parece, sino que eso ya prácticamente fracasó. Fracasó. Con PDVSA de Venezuela, y este es un cuento que viene décadas por décadas posponiéndose, y claro, 10 años que Correa intentó explotar el gas con PDVSA de Venezuela, no encontró el gas en el Golfo de Guayaquil y prácticamente se botaron al agua. Ahí en el mar, en el Golfo de Guayaquil, decenas de millones de dólares por ese fracaso de PDVSA. Ojalá la Contraloría intervenga para que realice examen de auditoría respecto de ese contrato y determine responsabilidades, ¿no? Administrativas, civiles, las que sean necesarias, ¿no? Además, la Contraloría, a propósito de la acertada intervención y criterio tuyo, Henry, la Contraloría en esta semana tiene ya listo el informe definitivo sobre el tema de la deuda, ¿ya? En donde el tema de PetroChina, PetroTailandia,
va a tener un papel importante porque eso es deuda y hay que pagarla en el corto plazo y a tasas que son realmente altas. Exacto, y sobre eso tiene responsabilidad el presidente Correa por ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno y responsable de la administración pública. Creo que los jueces lo determinarán, Así ¿no? es. Estimado Fernando, hemos concluido el programa y les agradecemos por la atención a las amigas y amigos de Telesucesos y que nos ven en este programa, y estaremos en la próxima semana. Así es, que pasen bien, que sean felices. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.